El diario ha salido volando él solo, pero... Ay, ay, mira, mira, se ha ido a chocar contra las estanterías. Sí, sí. Mira, cada vez que tocamos el diario y lo acercamos a la puerta, sale volando. Eso ya lo tenemos claro. Ahora lo único que me falta es, a ver, yo he invitado a una persona, ¿vale? Que la conocemos aquí en la biblioteca ya, que por lo visto ella sabe de estas cosas, así que no sé, creo que tiene que estar a punto de llegar. Ah, mira, espérate, que voy a llamar. No acerque el diario a la Sí. puerta porque va a salir volando. A ver si le Espera, va a pegar espera que a abro yo la Jack. puerta. Vale, sí. Qué mal suena esta puerta, Sí, vamos Manuel. a tener que echarle tres en uno, ¿eh? A ver que echar aceite. Hombre, ¿Se puede? Patricia. Sí, claro, ¿Se hombre, puede? claro que puede, claro que puede. Tú no sabes la que tenemos liada aquí con mira, hemos encontrado un diario. Yo sé que a ti te va mucho esto de los diarios, ¿sabes? Que una vez me dijiste Así. que a ti te gustaba investigar y eso, sobre cosas Bueno, paranormales y cosas. Pues esto es lo más paranormal del mundo. Mira, cada vez que acercamos el diario aquel que está en el suelo, que ha salido volando ahora mismo, te lo acercamos a la puerta, ese es el símbolo de ahí arriba, se ilumina y no hay manera de saber de qué trata el diario porque está escrito con unas runas que yo no, ni Jesús ni yo sabemos. Susi estuvo investigándolo también un poco y tampoco. Así que échale un vistacito, toma, cógelo, a ver qué conclusiones sacas tú. uy, es un diario bastante interesante. Y Es, dice, tiene, hay cosas que me suenan. Ujú. no será Déjame ver, déjame. la campanilla que está colgando en No, el lateral, no es, ¿no? Lo que suena. no, no, precisamente no. Pero sí que es verdad que es de pergamino antiguo, muy antiguo. Pero ya puedo decir yo más o menos de qué va. No es sánscrito. Ya os digo que Ah, no es sánscrito. mejor. Del tirón. ¿Sabes? Estas son runas anglosajonas del antiguo Faktok. Lo que Ajá. pasa es que hay símbolos que no conozco, pero sí puedo encontrar algunas como Uruz o Tushiraz o Ansuz. Ansuz es Uy, sabiduría. Patricia, no digas Uy, esas runas porque es que ya está sonando la caja del Conde Drácula, está dando por Sí, sí, dentro, sí, claro, sí, sí, en sí. cuanto oye una runa, pues se activa y no, Se están no se alterando, se puede están poner. alterando. pues lo que yo puedo dar a entender, a lo mejor me equivoco, que es un conjuro de protección. Por eso sale volando hacia la puerta. No quiere que nadie salga de esa puerta. Normalmente este tipo de conjuros vienen de los druidas, que lo sepáis. Son Ajá. conjuros de protección. Y ahí lo dejo. Habría que Muy investigar un poquito más, pero creo que va por ahí, más que por sánscrito, va más por la zona de Escandinavia, de los vikingos, de Pues tú la sabes lo que nos va a naturaleza. tocar, sabes lo que nos va a tocar, Jesús, Patrick, nos va a tocar No sé. tener que sacar la colección de libros de Asterix. Ya Porque ves. yo sé que yo hace tiempo que no veo a Panoramix por ahí, pero igual él nos puede arrojar un poquito de luz. Cuando terminemos el programa, porque ahora tenemos que grabar, vamos a desempolvarle un poquito los libros de Asterix y vamos a preguntarle a Panoramix a ver qué nos dice. De momento, vamos a continuar. Bienvenidos a la biblioteca de Cambridge. Las noches de la biblioteca de Cambridge. Bienvenidos y bienvenidas una semana más, una noche más a la biblioteca de Cambridge. Vamos a hablar hoy de cosas muy misteriosas, como siempre. Ya sabéis que en la biblioteca de Cambridge tenemos dos caras. Una es los cafés, donde nos divertimos, donde lo pasamos bien, donde traemos a gente que ayuda y que se lo pasa también bien con nosotros. Y otras son las noches de la biblioteca de Cambridge, donde esta biblioteca se llena de los seres más espeluznantes que podáis imaginar, y también de los acontecimientos y de los lugares más terroríficos o más misteriosos que ocultan algo que nos hiela la sangre muchas veces. Así que para hablar de todo esto tenemos, como siempre, a Jesús Salas. Jesús, hola, buenas tardes, buenas noches, mejor dicho. Hola, buenas tardes, buenas noches a todos los oyentes, Manuel, Patricia.
Y a los oyentes que atenúen un poco la luz de la habitación, que se acomoden en el sillón, que abran bien las orejas y si pueden cierren los ojos y se dejen llevar. Sí. A ver con qué los sorprendemos hoy. Yo creo que lo van a pasar mal. Hoy tenemos una novedad también en el programa. Muchos ya y muchas ya conocéis a la persona que va a estar, a la nueva bibliotecaria que está con nosotros hoy, acompañándonos en esta noche mágica, que no es otra que Patricia María Gallardo. Patricia, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, Manuel. ¿Qué tal, Jesús? Hola a todos. Bueno, una buenas noches a todos los oyentes. Ya estoy extrañada de venir de noche. y nada, muy contenta, como siempre. Es tu primera incursión en las noches de la biblioteca de Pembridge y que te recorre el cuerpo. ¿Tienes escalofríos? ¿Sientes miedo? ¿Cómo te sientes? Yo siento, como dicen por mi barrio, un virus y por dentro, que no sé por dónde me entra, ni por dónde me sale, ni qué lo provoca, pero aquí estoy, que yo no me voy a plagar mucho la luz por si acaso. Tú no te separes de las velas que tenemos aquí en nuestra mesa redonda. Y mira cómo están los monstruitos. Mira el Conde Drácula, Jack, el zombie. Están todos ahí, ya han tomado asiento en sus sillas allí al lado de las estanterías de libros. Y están todos pendientes, como diciendo, empezad ya, que queremos saber cosas de lo nuestro, de esas cosas que a ellos les provoca risa. Y yo voy a empezar diciendo que os traigo un par de historias sobre Granada. Para mí es una ciudad mágica por todo lo que acontece en lo histórico, ¿no? y también en los misterios que guarda. Y voy a hablaros de 2-3 casos que han sucedido allí. Uno en concreto en la Alhambra, muy conocido en la ciudad, que quizás fuera de Granada o de Andalucía no se conoce mucho, pero son los duendes de la Alhambra. ¿Y tú qué nos traes, Patri? Bueno, yo como no he tenido mucho radiación, he tirado un poquito para casa y os quiero hablar del fantasma del Hospital de Mora, un hospital que existió aquí en Cádiz, en el centro histórico. Y vamos, dentro del barrio más afamado, uno de los barrios más afamados del centro de Cádiz, el casco antiguo, que es el barrio de la Viña, y un hospital muy querido. Vale, pues a ver con qué nos sorprendes. ¿Y tú, Jesús, qué nos traes? Pues yo hoy voy a aconsejar a los oyentes, que siempre estoy contando historias, pero hoy no voy a contar una historia. Quiero presentar un libro y quiero ayudar a los oyentes a que recorran la geografía, porque dentro de poco nos van a soltar un poquito, nos van a dar un poco la cuerda más larga. La gente va a salir en estampida a correr, a viajar un poco por el país. Entonces quiero enseñarles cómo se puede viajar con una guía de viajes alternativa. Guías de viajes alternativas les quiero enseñar. Guías para visitar los pueblos malditos españoles, para los pueblos templarios, para los pueblos embrujados. Y quiero explicar un poco dónde se puede leer eso, dónde se puede la gente un poco enterar. Perfecto. Vamos a aclimatarnos a esta tenue luz que nos acompaña en la biblioteca, en la noche de la biblioteca de Pembridge. Y nada, comenzamos, no os vayáis. Las noches de la biblioteca de Pembridge, con Manuel Hostos Muñoz, Jesús Salas y Patricia María Gallardo. Pembridge, biología hasta el último segundo, de Manuel Hostos Muñoz. Toda una vida para amarnos, de Susie Hope. Tierra de unicornios, de Jesús Salas y Lourdes Delgado. Y El legado de Sibyl, de Patricia María Gallardo. Ya en tu Kindle. Pues como hemos dicho, vamos a hablar de lugares y de acontecimios pues un poco extraños, ¿no? Y no hace falta irse a ningún otro país que no sea España, ¿no? Para hablar de ello. En todos los países hay sucesos, lugares, criaturas extrañas, ¿no? Pero aquí en España, en nuestra geografía, tenemos lugares mágicos también.
tenebrosos, algunos de ellos, y uno de ellos es precisamente el que os traigo yo hoy. Un lugar muy conocido, muy visitado por turistas a lo largo de digamos que las últimas décadas. No es otro que la Alhambra de Granada. Así que bueno, vamos a hablar de este lugar mágico, pero también de unos personajes. No sé si sabéis que los duendes, me imagino que sabéis que los duendes son criaturas que están presentes en miles de leyendas. Y como no podría ser de otra manera, también la Alhambra cuenta con los suyos. Se cuentan historias de cuando los árabes se vieron obligados a abandonar la fortaleza con la esperanza de poder volver algún día. Hay historias que aseguran que un grupo de duendes protectores de las tribus árabes albergan esa misma esperanza. Estos vuelven una vez cada siglo, el 2 de enero, para ser más concretos, de todos los años terminados en 92. A nosotros ya nos ha quedado un poco lejos el 92, ya no veremos quizás ningún 92 más, pero a las futuras generaciones que vengan, si nos escuchan, que estaremos por aquí, aunque sea a modo, tú sabes, retro, estad atentos a ese año y pasaros por allí por la Alhambra, porque igual veis duendes. Y ellos aparecen cada 92 de cada siglo, esperando siempre poder volver a hacer suyo el lugar en el que un día vivieron. El escritor José Manuel Frías, en su libro Granada Misteriosa, relata documentos que han llegado a su equipo sobre las apariciones de estos seres. Han llegado en forma de crónicas que les hablaban del 2 de enero de 1792, fecha en la que diversos habitantes de barrios granadinos cercanos a la ciudad de la Alhambra divisaron cómo aparecían 7 duendes vestidos de un blanco brillante. Yo no voy a entrar en si realmente había alguna sustancia alucinógena de por medio, ¿eh? Yo digo lo que relataban estas personas. Entonces vieron a estos seres, y dichos personajes se reunieron en la Alhambra, y después de llorar, motivados por los recuerdos del pasado, quedaron allí toda la noche con actitud de vigilia, para comprobar si a la mañana siguiente se cumpliría la profecía, porque todo esto va ligado a que supuestamente hay una profecía en la que dicen que al final los árabes volverán a la Alhambra, volverán a hacer la suya, y estos duendes pues velan porque en algún momento se cumpla esa profecía. Pero al amanecer vieron que la situación no había cambiado, por lo que, envueltos en la mayor de las tristezas, marcharon cada uno a su lugar de origen, prometiendo volver pasado un siglo, para probar suerte de nuevo. Así lo hicieron en 1892 y en 1992. También sin éxito, evidentemente. Sigue siendo... No lo han conquistado de nuevo los árabes, así que no se ha cumplido la profecía. Aunque eso sí, muchos son los que aseguraron haber oído en las inmediaciones de la Alhambra el llanto apagado de los duendes. Incluso dice que suena cuando no es el año 92. Hay gente que asegura haber escuchado sonidos extraños o haber visto ciertos movimientos extraños de sombras y tal, ¿no? Y lo relacionan con estos duendes. Su próxima visita será el año 2092. Evidentemente nos pilla un poco lejos ya y casi imposible para nosotros. Y bueno, fue la primera vez que se vieron fue hace... O de donde datan los primeros documentos escritos, fue hace 6 siglos. Poco después incluso digamos que poco después de la Reconquista, ¿no? Pero es que hay también documentos que hablan o sea, documentos árabes, cuando todavía la Alhambra pertenecía a los árabes, de que existían esas criaturas.
y que los árabes pues tenían cierto vínculo con ellos y se sentían protegidos allí. Eran como digamos espíritus de la guarda o algo así, ¿no? Que protegían la Alhambra y todo ese tema. Bueno, yo quería comentaros esta pequeña para mí fantasía, evidentemente, no creo que sea real, ni mucho menos, pero quería comentároslas porque, bueno, hay muchas historias de la Alhambra que merecen la pena ser descubiertas. Y si no habéis visitado nunca el lugar, yo os lo recomiendo, he tenido la suerte de viajar casi todos los años y no me canso de verla. Y es un lugar que te transporta a otra época directamente. Aunque haya muchos turistas y tal, tú te metes en ese lugar y estás en otro tiempo, el aire que se respira, no parece que estés en una ciudad como Granada, sino parece que estás ya en otro mundo. Bueno, hasta ahí lo de los duendes. Si alguien ha visto alguna vez la Alhambra de Granada y ha visto a los duendes, nos gustaría que nos lo comentarais también. Sé que va a ser complicado porque es complicado, pero quién sabe, igual tenemos algún oyente que ha dicho, oye, pues yo estuve una vez en la Alhambra y oye, yo vi allí a 7 enanitos y alguien le contestará, tú te acababas de leer Blancanieves. Te estaba dando una vuelta por Granada. Claro, te acabas de leer Blancanieves y te ha gustado mucho. Bueno, y hay más casos sobre Granada. Y este es más espeluznante. Pasamos de la magia y vamos a un caso que es una leyenda urbana que yo no sé si es real. No he conseguido encontrar ninguna documentación fehaciente sobre el hecho en sí, pero es reciente, es de hace unos años, aproximadamente unos 5 a 10 años, y es bueno, en un piso de estudiantes de Granada. ¿Sí? Quizá esto que os voy a contar lo habéis escuchado en vuestros propios pueblos o ciudades, puede ser, porque ya sabéis que, por ejemplo, como la vieja de la curva de la carretera, ¿no? Que en todas las carreteras hay una. Pero en este caso... Sí, la niña curva, la mujer. La mujer, o incluso, no sé, hasta extraterrestres aparecen en las curvas. Pero bueno, en este caso era un piso de estudiantes donde vivían 4 estudiantes, y un viernes 2 de ellas se fueron a sus respectivos pueblos a pasar el fin de semana. De las 2 que quedaron, una decidió irse a dormir al piso de una amiga, por lo cual solo quedó una en el piso de estudiantes. Llegada la noche, se dio cuenta de que se había olvidado el pijama. La chica que se había ido a dormir al piso de la amiga se dio cuenta de que se había olvidado el pijama y volvió al piso de estudiantes a recogerlo. Cuando entró, prefirió no encender la luz. Algo le dijo, no enciendas la luz. Y claro, entró a la habitación, cogió el pijama, luego entró a la habitación de la amiga a ver si estaba allí, vio algo sobre la cama y no le echó más cuenta. Iba a encender la luz, pero dijo, no la voy a despertar. Pues bueno, esa chica se fue a dormir al piso de una amiga y cuando regresó por la mañana allí estaba la policía. Y la policía le quiso hacer unas preguntas, la dejó entrar y le dijo que la chica que se había quedado a dormir en el piso de estudiantes había sido asesinada aquella misma noche. ¿Qué pasa? ¿Dónde está el misterio? Pues un asesinato, ya de por sí es un misterio, ¿no? Sí, en el espejo del baño había pintado con lápiz de labios, suerte que no encendiste la luz. Las noches de la biblioteca de Bainbridge. Hijo, en fin, esto es de esos mensajes que si les escribes en sangre te asustan igual. Que si los escribes en sangre te asustan igual. Vale, si lo he hecho con el rímel, vamos. Sí. Pues bueno, es una de esas leyendas urbanas, ¿no?, que hay por ahí en Granada. Hay muchas más.
pero claro, si nos ponemos a hablar de leyendas urbanas, cualquiera acaba. Hay infinidad, no solamente en Granada, sino... A mí lo que me gustaría es decirle a nuestros oyentes, a la gente que nos sigue, es que nos cuenten, que nos contéis cosas de vuestro pueblo, de vuestra ciudad, cosas que os han impactado cuando lo habéis escuchado, bien sean leyendas urbanas o cosas que realmente han sucedido, no en nuestra época, quizás en otra, pero me gustaría que nos lo contarais, dejadlo abajo en los comentarios, debajo del vídeo, que lo investigaremos, como siempre. ¿Qué os ha parecido, chicos? Empezando por lo de los duendes, ¿qué os parece? ¿Qué creéis que realmente existen duendes? Ya no solo en la Alhambra, hay muchos lugares de España y del mundo donde dicen que hay duendes, que los custodian esos lugares. ¿Lo creéis de verdad que pueden existir? Hombre, supongo que esto es como las megas, a verlas, haylas. Es que nunca nadie las ha visto. Nadie las ha visto, pero nadie niega no haberlas visto. Es que estas figuras las podemos encontrar en cualquier sitio de España, como por ejemplo en Asturias tenemos los trasgus, o siempre hay algún animalillo o alguna cosilla que siempre protege al lugar santo o sagrado, ¿no? Hoy tenemos, por ejemplo, las gárgolas, ¿no? Las gárgolas son para proteger. El chupacabras. Y hay quien dice que las gárgolas, pues también por la noche se mueven y te miran y tal. Entonces, supongo... Pero ¿creéis realmente, ya te pido tu opinión, Patri, personal, no lo que digan los demás, yo te digo, te pregunto si tú crees realmente que esas criaturas existen. ¿Tú lo crees? A ver, yo estoy tirando a un poco incrédula, ¿no? Soy bastante práctica en la vida y, bueno, pues intento ser bastante pragmática. Pero si, por ejemplo, me dicen de hacer una ouija, yo no la hago. ¿Me entiende que soy como prudente? ¿No? Por si acaso, ¿no? Por si acaso. Por si acaso. No voy a dar pie a darle, o sea, a meter leña al fuego, pero bueno, pianito, como las obras, ¿no? Que uno se pone detrás de la barrera amarillita y se pone a cotillear todo lo que hace el obrero, pero no metiendo baza, pero sin llegar a meter baza. Pues yo una cosita así. Un respeto para el creyente, por decirlo de alguna forma. ¿Y tú, Jesús? ¿Crees en ello? ¿Crees en esos duendes o criaturas extrañas? Pues vamos a ver, es que yo creo, fíjate, que no hay una respuesta clara para esta pregunta. Porque que sentado aquí en mi silla y aquí ahora, pues no creo, ¿no? Pero, por ejemplo, en un cementerio antiguo, medieval francés, por ejemplo, como he visitado yo, ya al atardecer, con amigos, amantes de lo raro, pues a lo mejor sí creo, ¿eh? Ya te digo que sí que creo en casi todo lo que aparece. Por ejemplo, en una ermita castellana, de esas criptas que entras a oscuras y vas pisando y dices tú, ¿qué será lo que piso? ¿Serán huesos? Sí. Pues a lo mejor sí creo, ¿sabes? Entonces, yo pienso que creer es fácil cuando se está cómodo, pero cuando estás en situación, la sugestión se junta con tus antecedentes, con tu infancia, con lo que te enseñaron, se forma una amalgama en tu cabeza que se llama creer. Y entonces casi todos creemos. Yo estoy un poco de acuerdo en eso que ha dicho Jesús. Yo tengo una pequeña anécdota de cuando yo iba al cementerio con una amiga mía a ponerlo, a poner las flores a su familiar y tal, no sé qué. Y aquí pues cerraba a las 7 de la tarde en invierno y era a las 6, o sea, íbamos corriendo, o sea, a ponerle las flores y tal. Sabe que en invierno más o menos a las 6:30 tal ya empieza a anochecer. Claro. Y nosotras estábamos allí solas porque era un día entre semana, que no era decir que sea un fin de semana que tú sí te veas alguna familia más por allí poniendo florecillas, tal, limpiando lápidas y tal. Nosotros estábamos solas, nosotras vimos un perro y nosotras nos quedamos con el perro, que no sabíamos si era un perro lobo, si era un perro, si era una ánima. Hay una cosa rara y las dos nos quedamos con el perro, que no le quitamos vista y nos íbamos poquito a poco para atrás y cogimos pronto el autobús para volvernos a casa porque no nos gustaba mucho aquel film. Era un poco extraño. Claro. ¿No os ha pasado a vosotros de estar en un bosque o estar en una casa abandonada, un sitio de ese tipo, y de repente darte la vuelta como que te están mirando por la espalda y no haber nadie? Sí, en la nuca, sí. ¿A que sí? O sentir incomodidad al entrar en un sitio
Sí. Bueno, pues vamos a escuchar un poquito de música, vamos a continuar, no vamos a dejar atrás, vamos a dejar atrás esos duendes y vamos a continuar y lo vamos a hacer con Patricia María Gallardo, que nos trae también algo muy interesante, un poquito de música y volvemos en unos segundos, no os vayáis. Brahma Bacilundia, la ciudad camuflada, de Manuel Hostos Muñoz, El corazón del Minotauro, de Lourdes Delgado y Jesús Salas, y Toda una vida para amarnos, de Susie Hop, ya disponibles en Amazon Kindle. Las noches de la biblioteca de Bainbridge, con Manuel Hostos Muñoz, Jesús Salas y Patricia María Gallardo. Muchos os habréis preguntado qué ha pasado con Susie Hop. Pues no ha pasado nada, simplemente que la vida nos lleva por unos derroteros o por otros, eso es indiscutible y es así, se presentan. Y bueno, pues la vais a escuchar menos que antes, pero va a seguir estando con nosotros. Pero para ello, para que no echéis de menos una voz femenina y agradable como la de Susie, también nos va a acompañar pues Patricia María Gallardo. Y no he dicho nada al principio, no es que vaya a estar solo en las noches, también tiene su sección en los cafés de la biblioteca de Bainbridge, que esa no va a cambiar, pero nos va a acompañar algunas noches aquí en la biblioteca de Bainbridge. Patricia. Hola, buenas tardes, Manuel, de nuevo. Hola, Jesús. Hola, Patricia. ¿Me permites un segundito? Que ¿sí? quería decir una cosa sobre Susie, bueno, pues que estoy seguro que nos estará oyendo ahora y que sepa que esto ya sabe Manuel, que esto de la biblioteca somos como la Real Academia de la Lengua. Aquí cada silla tiene una letra, la M de Manuel, la J de Jesús y hay una que es la S de Susie que no se va a ocupar y está con la S. Y ahora hemos comprado una silla nueva, súper bonita, cómoda, llena de gracia, que es la P para Patricia. Y eso es lo que quería decir. Damos la bienvenida a Patricia por mi parte y que nos acordamos de Susie, que siempre tiene su silla aquí para cuando ella quiera venir. Por supuesto que sí. Y bueno, ya que tenemos a Patricia y ella nos va a contar algo sobre un lugar muy místico de Cádiz, pues le vamos a dar pie. Patri, todo tuyo. Pues muchas gracias por contar conmigo y darme esta silla tan bonita. Y bueno, pues nada, como no he tenido así mucho radiación, he tirado un poquito, como he dicho antes, para casa. Y quiero hablar de el fantasma del Hospital de Mora, ¿vale? Para poner un poquito en contexto, el Hospital de Mora era un hospital bastante mítico en el barrio de la Viña. El barrio de la Viña es uno de los más famosos que hay en el casco antiguo, entre otros, está el barrio de Santa María, etcétera. No quiero hacer que haya pique, pero sí que es uno de los barrios más famosos de allí. Y es un hospital, lo tengo que poner un poquito en contexto, un hospital que fue construido en los terrenos que había antes un cuartel. Y este hospital fue financiado por un benefactor de Cádiz, que hizo muchas obras benéficas en esa época, que se llama José Moreno de Mora y Vitón, que era un comerciante y bueno, pues aparte de ganar su dinero, pues hacía obras por Cádiz. Entonces tiraron este cuartel y en 1904 pues construyeron lo que era un hospital que era también enfocado un poquito así como más a la gente pobre, para ayudar un poquito, el típico hospital de monjitas y cosas de estas, pues para el pueblo. Entonces el Mora, como era conocido, entonces ya era el Mora, era un hospital que albergó a muchísimos heridos de la guerra de África y Marruecos, aparte de los enfermos de la pandemia, de las cosas que hubiera, y los enfermos normales y corrientes que iban allí, pues sobre todo tenía muchos heridos. Estos heridos fue, ya os digo, la guerra de África, de Marruecos, de la guerra civil, pero sobre todo fueron atendidos miles de heridos de
el año 47. ¿Qué quiere decir el año 47? En el año 47 pasó justamente el 18 de agosto una explosión de unos polvorines que tenía la Armada, pues como lo que decimos la puerta de tierra, la parte más nueva, que estallaron y se llevaron la mitad de Cádiz. O sea, la mitad de Cádiz fue arrasada y la otra mitad no murieron ni pasó nada porque las mismas puertas de tierra, que era un vestigio de las murallas, pues pararon la onda expansiva. Pero vamos, se llevaron, arrasó con todo, inclusive la casa de cuna. Los niños de la casa de cuna, los pobrecitos, la mayoría no sobrevivieron. De hecho, hay otra historia de fantasmas y de cosas referidas a la casa cuna, que ya se podría ver en otro día de la biblioteca. Si os interesa, la busco y la tanteo. Entonces, lo que quiero decir que Mora albergó mucho dolor en sus muros durante su casi siglo de existencia. Entonces, ya digo, este hospital, pues ya digo. Entonces, ¿cuándo empiezan las cosas extrañas? Bueno, pues hacia 1990 decidió la Junta de cerrarlo. No sé si fue la Junta de Andalucía, os puedo decir quién, pero era el cierre inminente, ¿vale? A pesar de las protestas vecinales, pues a partir de los 90 se dijeron, aquí es que cerramos el hospital, tenemos el hospital nuevo de la zona nueva, tenemos el de Puerto Real, este no nos hace falta, total, que se cierra. ¿Qué pasa? Que ahí empezó ya un poco los fenómenos extraños, ¿no? Porque en un principio tan solo se quedaron una media docena de enfermos y estos enfermos los tenían siempre en la misma planta, agrupaditos y tal, porque digamos los celadores también eran 3 o 4, eran los 4 o 5 que quedaban de resquicio mientras que hacían los traslados, pues eran 4 gatos. Entonces había todas las salas del hospital, pues estaban cerradas. Había salas que tenían nombre San José, Santa Clara, etc. Entonces estos celadores empezaron a comentar que escuchaban por la noche ruidos, por la noche en los techos, escuchaban timbres de enfermos, o sea, de salas, los timbres que tienen los enfermos en salas y habitaciones vacías, en salas que estaban cerradas, que se podía escuchar a través de los patios. Y luego, por lo que se ve, el protocolo de cierre hacía que lo que eran las habitaciones cerradas se juntaran todas las camas en el centro y se cerraran con cadenas para evitar los robos hasta que ya pues, el personal que correspondiera retirarse de los enseres. Entonces llegaban, sonaban las cadenas sin venir a cuento. Luego cuando abrieron aquellas salas para recoger los muebles, volvieron a ver que las camas estaban otra vez en su sitio, no en el centro. Entonces, digamos que los celadores sentían como el hospital se iba convirtiendo poco a poco pues, como en un edificio fantasma, ¿no? Porque ellos sentían las cosas. Y luego, pues, es que claro, ni los mismos perros porque había vigilantes nocturnos de esto, los mismos perros no querían pasar por alguna zona. De hecho, intentaron pasar un perro por una sala y el perro salió huyendo, llevándose por delante al cuidador. O sea, se le lastimó la mano el hombre con la correa. Y entonces, pues, ya los 4 o 5 celadores, como pudieron, aguantaron el tipo hasta que fueron trasladados. ¿Qué pasa? Que los mismos periódicos de la época acusaron a estos celadores, a estos profesionales, a estos enfermeros, que ellos mismos provocaban estos ruidos. Y entonces ellos decían que no podía ser porque eran demasiados fenómenos para tan poquísima gente, que decían, es que olemos las salas, porque por lo que se ve hay ciertas especialidades o ciertas enfermedades que huelen específicamente dependiendo de los productos que usen. Y decían, a lo mejor, yo qué sé, la sala de otorrino no conocía, estaba cerrada, estaba limpia porque todo aquello lo adecentaban y seguía oliendo a los enfermos de allí. Entonces decía, así que se quedó la cosa. Entonces, bueno, pues llegó un momento que en el año, pues eso duró pues del 90 al 90 y poco, y se terminó de clausurar. Entonces, claro, dice, bueno, esto ha sido cosa de los celadores, que no se quería que se cerrara el hospital y tal. Y ahora llega
los mismos obreros que se encargan de la remodelación del edificio, porque este edificio se iba después a convertirse en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Facultad de la Universidad de Cádiz. Entonces, claro, tuvieron que adaptar, digamos, el hospital, lo estaban adaptando pues eso, a una facultad. Entonces, los mismos obreros decían que allí había movimientos y cosas extrañas. Y entonces la gente, no, esto es lo mismo, tal. Pero que ellos seguían con las mismas. Y total, que después del cierre todo parecía volver a la normalidad, a excepción de estas cosas que decían un poquito los obreros. Y ya en 1997, los rumores, en 1997, cuando ya era facultad de filosofía y letras, no de ciencias económicas y empresariales, parecía que los rumores se iban apaciguando. Tan solo, pues, encontraban, o sea, tan solo era la anécdota de que la Gaceta Estudiantil se llamaba El Fantasma del Mora. Entonces siempre había como un poquito de chascarrillo, también decían que antiguamente había habido un burdel, que los enfermos se ponían una sábana para salir. Esa es, digamos, la versión como más quitándole el tema del miedo. Pero yo creo que es por la guasilla que teníamos en Cádiz, porque realmente la gente estaba muy asustada con este tema. Ujú. Y entonces, pues, ahí quedó la cosa. Bueno, la decana decía, sí, esto tenemos aquí anécdota, pero aquí no ha pasado nada, tal. Pero ¿qué pasa? Que una exalumna conoció por casualidad a una de las antiguas celadoras. Y entonces la celadora le contó lo que había pasado. Entonces la chica ya se confesó, porque claro, a ella le daba apuro confesar, porque primero por miedo y segundo porque le parecía un poco ridículo que en pleno siglo XX, así en pleno universitaria, pues creer en cosas de fantasma, ¿no? Pero ella confesó que seguían pasando cosas raras, que los papeles volaban sin corriente, que las cosas cambiaban de sitio misteriosamente, que incluso las limpiadoras decían que en el aula 7 hacía un frío muy raro y que las luces de los aseos se apagaban y se encendían sin darle al interruptor. Entonces, claro, digamos que no quería la chica contar cosas más que nada por un poquito hacer el ridículo, pero sí que realmente siguió esos fenómenos extraños. Y hoy en día, lo que son las manifestaciones, y esto os va a encantar, ¿saben dónde se dan dentro de lo que era el antiguo Hospital de Mora y ahora Facultades Empresariales? ¿Dónde? Ujú. En la biblioteca. Ah, mira. Y en la biblioteca encontramos que tiene golpes, voces y sombras que se mueven entre pues las estanterías. Entonces, no sé si será verdad, será mentira, pero sí que es verdad que llevan, bueno, no un siglo, porque desde el año 97, pero sí se han llevado como que 20, 30 años diciendo que el fantasma del Mora rondaba por allí. Ujú. Y yo, sinceramente, yo vivía muy cerquita del Mora siempre, y he pasado por al lado del árbol del Mora. Podía haber, cuando mi época de estudiante, podía haber entrado en su biblioteca, porque al ser universitaria más o menos podemos entrar a casi todas las bibliotecas y tal, si nos interesa. Y yo acabo de caer que nunca he entrado, ni he pasado por la puerta, o sea, he pasado por la acera de enfrente, por el lateral, he rodeado el edificio, pero jamás he pasado por la puerta, y no puedo decir por qué. Es ese dibujo que os he dicho. Pero es que encima tengo otra anécdota de mi madre, que resulta, porque mi abuelo falleció, cuando falleció todavía estaba el Mora abierto, y mi madre estaba allí cuando velándolo, y ella siempre decía que la habitación hacía un frío muy raro y que a través de la rendija, porque estaba en como una habitación, como un semisótano, ¿no? Y se veía a través de una rendija un gato, pero ella me decía que no me era el típico gato de las brujas, canijito, negro, no, que era un gato gordo, negro, pero que la miraba muy fijamente y que tenía los ojos muy, muy blancos. O sea, tenía su iris, pero eran unos ojos muy redondos. Y tenía esa sensación de como de vigilia, como de... Y yo, mi madre, me impactó que me lo contara, porque mi madre era una persona muy pragmática,
pero a la vez muy sensible. Y quién sabe si es que el fantasma del Mora le estuviera echando un cable. Cádiz, como todas las ciudades antiguas, tiene siempre muchas historias detrás, Sí. tiene muchos sucesos extraños, así que es normal, es normal. Es la ciudad más antigua de Occidente, es la que Por tenéis, eso. la que tenéis ahí. Pero sí que a mí me llamó mucho la atención, que es verdad que no había caído yo, que el tema de la explosión de Cádiz, que fue un desastre inmenso en aquella época. Y es verdad que yo he visto fotos de la época y es sobrecogedor, y cómo se llevaron a los enfermos allí, a Mora, al Puerto Real, a todo. La casa cuna fue un desastre. Entonces sí que es verdad que casi todas estas casas de fantasmas y casas de estas suelen ser de grandes masacres, de grandes... Es como las caras de Belme, ¿no? Que quise yo también meterle un poquito Sí. de baza, pero no me ha dado tiempo de prepararme ya para contar siempre Sí. lo mismo. Pero sí que estaba cerca de cuando la guerra civil. Entonces, yo, como he dicho antes, ni creo ni dejo de creer. Pero si dejo creer en un fantasma, creo más en el fantasma del hospital de Mora que en otros fantasmas. Sí. Bueno, es que yo creo que Andalucía, en toda España, pero Andalucía tiene muchas malas experiencias en cuanto a epidemias, en cuanto a catástrofes, matanzas en todas las épocas de la historia. O sea que desde la época medieval a la época más moderna, a la España del siglo XX, han ocurrido muchas cosas en estas tierras andaluzas que no tienen nada que ver con quizá las meigas o los duendes del norte, asturiano o navarro, y que sí tienen mucho que ver con Inquisición, con represión de la guerra civil, cosas estas que han dejado en muchos sitios, edificios y zonas marcadas con el estigma de la muerte, del sufrimiento, que yo creo, no sé, ¿vosotros qué opináis? Esos sitios se cargan al final con algo de esa fuerza del mal, ¿no? Yo no sé, hay que ser poco sensible para no notar algo cuando se entra en sus sitios. Hombre, claro, siempre tienes que tener presente que allí ha habido un sufrimiento, ¿no? De hecho, claro. Mira, me recordaba, según estabas hablando, me recordaba esto a una película que es lejana, ¿no? A la zona de Andalucía, Cádiz en este caso. Es La Maldición. Esta película japonesa, ¿sabéis cuál es? Y habla precisamente de ese tipo de maldiciones que quedan... No son emitidas por nadie en concreto esas maldiciones, sino en los lugares donde ha habido mucho dolor, donde ha habido un dolor extremo, siempre quedan restos de una especie de maldición, ¿no? En este caso en la película, pues lo que es el dolor de una mujer que murió allí con un niño, y pues bueno, pues ya sabéis, ¿no? El resto, ¿no? Aparece el fantasma y quiere matar a todo el que habita en la casa. Es como una especie de maldición que cae sobre todo el que habita allí. En este caso, pues no es que mate a nadie en el hospital de Mora, pero sí que todos los sitios que han vivido mucho dolor quedan impregnados, creo yo, por esa... No sé si es que se lo damos nosotros, lo imprimamos de eso, o es que realmente se queda, pero sí que es verdad que están... Siempre sientes esa cosa, ¿no? Se te ponen los vellos de punta cuando pasas por un sitio que sabes que ha ocurrido algo y tal, ¿no? Claro. Bueno, pues vamos a continuar. Nos queda todavía un pequeño tramo para llegar hasta el final del programa. Ya sabéis, programas más cortitos, pero más concentrado todo. No queremos asustaros mucho, pero todavía nos queda un poquito, porque nos queda lo que trae Jesús, que no es poco, que ya sabéis cómo se las gasta, que sabéis que siempre se lo guarda todo ahí, dice, nada, yo traigo tal y cual, y al final acabamos todos debajo de la mesa. Pero bueno, escuchamos un poquito de música y volvemos con él, no os vayáis. Bainbridge, biología hasta el último segundo, de Manuel Hostos Muñoz. Toda una vida para amarnos, de Susie Hope. Tierra de unicornios, de Jesús Salas y Lourdes Delgado. Y El legado de Sibyl, de Patricia María Gallardo. Ya en tu Kindle. Las noches de la biblioteca de Bainbridge.
con Manuel Hostos Muñoz, Jesús Salas y Patricia María Gallardo. Continuamos y lo hacemos con Jesús Salas. ¿Qué nos va a traer? ¿Qué nos va a contar hoy? Ya os he dicho antes que siempre nos sorprende con algo, porque este hombre es que es así, no se puede estar quieto, tiene que buscar no en los sitios más misteriosos, no, sino en los más misteriosos de los más misteriosos. Así que Jesús, todo tuyo, que yo ya me voy a agarrar aquí a la manita de Patri y no me voy a separar. Eso, juntito. Pues como ya seguro que estarán sentados y un poco inquietos y un poco horrorizados, y si no lo están, vergüenza os tenía que dar no horrorizaros con lo que os estamos contando, ¿eh? Pero vamos a recorrer un poco la España maldita, es lo que yo quiero. La España maldita, que creéis que no la hay, sí la hay. La España maldita, esa España que todos oímos en los cuentos que nos cuentan, en lo que leemos, y que muchas veces nos da miedo reconocer que creemos en ellos. Y os veo muy apoltronados y muy cómodos, oyentes. Y hoy os quiero invitar a que salgáis de vuestra casa, porque dentro de poco vamos a salir todos, vamos a poder viajar. Y os quiero invitar a que conozcáis esos sitios. Se pueden visitar, ¿eh? No solo es un cuento que os contamos en la radio o algo que se lee en internet. Es bueno visitarlo, es bueno sentir las cosas a pie de terreno. Y os voy a contar una pequeña historia que me ocurrió, que nos ocurrió a Lourdes y a mí no hace mucho, antes de esta epidemia. Un sitio que visitamos, y luego os contaré cómo podéis hacerlo, cómo podéis conocer estos sitios, de qué sitios estoy hablando, sitios todos malditos, ya os digo. Y nos vamos a trasladar a este norte, ya que nuestros Patricia y Manuel nos han llevado por el soleado sur, que también tiene lo suyo de inquieto, y de revuelto y de misterioso. Pero ahora, ya que me toca a mí y yo soy más del norte, nos voy a llevar un poco por el norte, pero el norte maldito. Os voy a trasladar, imaginaros, a Burgos, esta zona que todos reconocéis, que todos conocéis porque es fría, es húmeda, fría. ¿Lo he dicho fría? Pues lo voy a decir otra vez. Es fría. Es muy fría. Muy fría. Pero muy bonita. Y en invierno e incluso en el otoño avanzado es neblinosa, tétrica, ya presta mucho a estas cosas, ¿verdad? Y os voy a llevar un poquito, imaginaros, a un pueblo de estos del norte burgalés, de estos pueblos de piedra románica, antigua, derruida, entre la niebla de la mañana o entre la nieblina esa que se levanta por las noches serranas del Burgos, del Burgos más rústico, más rudo, ¿no? Y a ese pueblo que os voy a llevar se llama Ochate. Ochate es un pueblo abandonado actualmente que se encuentra en el condado de Treviño, que algún día hablaremos del condado de Treviño, es muy interesante, esa ínsula perdida entre el País Vasco y la Castilla, mi Castilla, ¿no? Está en el condado de Treviño y está a 14 kilómetros al sur de Vitoria, o sea que no tenéis excusa para visitarle si queréis un día en una excursión, porque Vitoria es una ciudad muy bonita que os acogerá muy bien, y podéis luego hacer una excursioncita a este pueblo abandonado, ¿no? Os aconsejo que vayáis de día, porque si vais de noche no os vais a bajar del coche, pero bueno, de día yo creo que sí. En fin, en el pueblo solo sigue en pie la torre de una antigua iglesia y todo el resto de edificios tienen únicamente parte de sus cimientos, están todos derruidos. Hay una ermita cercana, que es la de Burgondo, que tiene pues estos arcos románicos, algunas paredes. Esto, lo típico de las películas de miedo, donde se recorta la luna entre las nubes, ahí entre los arcos esos románicos, casi parece que va a aparecer el sabueso de los Baskerville, allí con sus ojos llameantes, ¿no? Pues este tipo de ermitas. Esta fue una ermita muy bonita cuando el pueblo estuvo en funcionamiento, este pueblo de Ochate. Por cierto que en unas rocas cercanas hay también, el que le interesa un poquito lo medieval, hay unas antiguas tumbas antropomorfas que lo curioso, que a mí siempre me llama mucho la atención de estas tumbas, y que son muy chiquitas y parece que son todas de niños, pero es que antes los españoles éramos más bajitos. Será porque teníamos la misma mala leche pero comíamos peor.
pero vamos, ahí están esas tumbas en el suelo, esculpidas en la roca, que son interesantes. Y este pueblo, según las leyendas locales, que es que tiene tela, pues allá por finales del siglo XIX, escuchad lo que os digo, porque eso seguro que lo vais a notar ahora mucho en el estado actual en que vivimos, sufrió 3 epidemias en solo 10 años. No es nada, o sea, que no os quejéis, porque vamos, 3 epidemias que se llevaron por delante la vida de todos sus habitantes. En cambio, a los pueblos cercanos, pues no les tocó nada. O sea, imaginaros el tema. O sea, un pueblo allí en la serranía burgalesa que les cascan 3 epidemias, la palma todo el mundo, hasta el sacristán, y los pueblos alrededores pues casi ni lo notan, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre en este caso? Pues hombre, esto es lo claro, clarinete, clarísimo como el agua del arroyo del pueblo de Ochate. Allí vivía Bill Gates. Gates. Claro, las poblaciones cercanas empezaron a pensar que el pueblo estaba maldito. Claro, es que es normal. Entonces, ahí se queda la historia, ese pueblo se destruye, nadie va a vivir, por supuestísimo, nunca jamás ese pueblo, ¿no? Y a día de hoy, ya vamos a hacer un salto en el tiempo, que yo le visité con intención de hacer fotografía, un poco por la noche, en fin y tal, ya sabéis, estas manías que tienen los que buscamos cosas misteriosas un poco. Y bueno, si mucha gente se acerca a ese pueblo con una grabadora, por ejemplo, que estaría bien, si te vas, llévate una grabadora, verás qué curioso, porque dicen que son frecuentes los testimonios de psicofonías. ¿Y qué es lo que se capta? ¿Qué capta la grabadora entre el susurro y el siseo de ese sonido de fondo tan inquietante, ¿no? Cuando no hay sonido, cuando nada se oye, cuando no se oyen ni los pájaros, ni los búhos por la noche, ni nada. Pues la voz tenue y cortante de una niña que te invita a marcharte. Al loro, ¿eh? O sea, imagínate tú allí con tu pareja, el coche y los faros encendidos, tu pareja diciéndote que es casi que si nos vamos. Y tú, no, espera un momento, que la grabadora parece que no he pillado nada. ¡Que te vayas! Y allí de repente, claro, aparece la voz de la niña que te invita a marcharte. O también dicen que la de una mujer mayor que pide cerrar las puertas. Pero eso no lo sé, mira, no sé a qué se referirá, pero eso dicen, ¿no? En fin, que te invito a visitarlo, si te atreves, claro, si te atreves. Y bueno, esta pequeña introducción, que es para que te muevas de tu asiento, de tu confort, ¿dónde lo puedes? Este tipo de pueblos, ¿dónde los puedes encontrar? Pues mira, os voy a recomendar hoy 3 libros para que recorráis España viendo, sintiendo y padeciendo los pueblos malditos. Voy a empezar por el más antiguo, que estos son mis guías, las que yo uso para recorrer estos sitios, para ver incluso algunos más, rutas de brujas, de templarios, cuevas encantadas. En fin, una que la tengo desde hace muchos años es la guía de los pueblos malditos españoles de Juan García Atienza, de la editorial Ariel. Es una guía antigua, que ya no, bueno, me imagino que la podéis comprar de segunda mano, mirando, buscando. Bueno, no creo que sea muy difícil. Está muy bien. Este escritor de lo misterioso, de cuando era yo un chaval, que me encantaba, tiene muchas guías en la misma colección de pueblos singulares españoles, que tiene una guía de la España templaria, una guía de los pueblos embrujados, en fin, yo les uso de vez en cuando. Para este programa os estoy contando algún truco, y para visitar pueblos de vez en cuando también. Esta guía de los pueblos malditos españoles está muy bien. Ahí podéis encontrar pues, los pueblos malditos. Os cuenta la historia fuera de los canales oficiales, la heterodoxia de la historia. Vamos a dejar de ser tan políticamente correctos, tan ortodoxos, y nos vamos a saltar un poco lo que los historiadores nos dicen para encontrar un poco lo que está escondido detrás de las páginas oficiales que nos cuentan, ¿no? Más modernos libros, os voy a recomendar uno muy interesante que le tengo que ver, le tengo aquí un poco aparcadillo, pero bueno, me ha parecido interesante, que se titula Pueblos Malditos y es de Miguel Ángel Segura, de la editorial Segura Rama. Es un libro muy interesante, por lo que yo he estado leyendo un poquito antes del programa, porque nos va
el autor a presentar pueblos misteriosos y terroríficos. O sea, son ya, en fin, terroríficos os podéis imaginar. Nos cuenta leyendas de fantasmas de esos pueblos, y además, con un toque moderno, no podía ser de otra manera, que es, vamos también a meter ovnis, vamos también a meter cosas de Ouija, psicofonías, bueno, todas estas cosas. Parece que el pueblo pinta muy bien. Ya os lo digo, Pueblos Malditos de Segura, de Miguel Ángel Segura, de la editorial Segura Rama. Y el tercero, ya que os traigo para terminar, es un libro que me gusta especialmente, de Lorenzo Fernández Bueno, es colaborador de televisión, ha escrito en muchas revistas de misterio y tal, que se titula La España Maldita, de Lorenzo Fernández Bueno. Es un escritor conocido del género, y el libro pues trata, pues eso, ¿qué quiero que os diga? Enclaves templarios, nidos de brujas, entradas al infierno y otras rutas con misterio. Así lo presenta el autor. O sea que ya no os digo nada de la editorial Luciérnaga. Y bueno, pues estos 3 libros, por ejemplo, mira, aquí en este último, os puedo decir que trata desde las voces de Belchite hasta la búsqueda de la España del Grial. O sea, el hombre lobo de Allariz y los fuegos de la Aroya. Bueno, pues es que hay de todo. Vamos, que os enseña 120 enclaves malditos y extraños, donde pasar un poco de inquietud, miedo y salir de la comunidad diaria. Y bueno, pues aquí os he dejado estas 3 guías con una pequeña historia que os he dejado, que he sacado, que bueno, surgió de una de estas guías, de la de Atienza. Y espero que esto os sirva para salir un poquito y tener vuestras propias experiencias misteriosas, vuestras propias inquietudes y vuestras, bueno, ¿por qué no? Historias que contar a la luz de una chimenea por la noche con algunos amigos. Y esto es lo que os quería contar hoy. Muy interesante, como siempre. Desde luego, es que tenemos una geografía que yo no sé, Francia, ni Italia, ni Estados Unidos. Bueno, en Estados Unidos seguro que hay mucho porque allí pasa todo, ¿sabes? Sí. Pero desde luego en España tenemos podríamos hacer rutas y recorrer sitios mágicos, plagados de historia, plagados de misterios que nos dejarían, pues bueno, yo creo que un buen sabor de boca, aparte de los pelillos de punta, Así que sí. Bueno, hay que aprovechar. Pelillos de punta, sobre todo. Yo me lo pensaría un poquito. Prefería yo más la ruta de las estrellas Michelin antes que la de los misterios. Bueno, pero lo corté no quita lo valiente, Pero o sea, sí. Pero bueno, sabéis. sí me gusta en el fondo. Yo creo que sí que iría si se me plantea la situación. Iría. De hecho, cuando fui a Dublín, elegí una de los tours era el Dublín misterioso. Y la verdad es que está muy bien que te expliquen la gente estas cositas que no salen en las guías, como dices tú. Está muy bien. Sí. Bueno, el extranjero también tiene sus cosas, pero bueno, vamos a empezar a desgranar España. Yo lo he puesto como ejemplo en el sentido de lo he puesto como ejemplo de eso, de los misterios, que la ruta de los misterios, que está muy bien. Bueno, es que Irlanda tiene un montón. El pasado celta de los irlandeses está cuajado de misterios. Vamos, es que tú exprimes el agua que llueve en Dublín y salen misterios. Salen duendes, todos de color verde. El Leprechaun. Claro, todos, por eso digo que todos de color verde, saltando y con muy mala uva. Pues a nuestros oyentes, pues nada, decirles que volveremos pronto con las noches de la Biblioteca de Bainbridge y que no os perdáis el siguiente capítulo, sobre todo este siguiente podcast de las noches, porque vamos a hablar de una criatura que seguro que habéis escuchado hablar de ella. Esta vez sí os lo vamos a adelantar. Es el Yeti. Permaneced atentos, dormid bien, no os quedéis a oscuras y sobre todo, como en esa historia que os contaba al principio de Granada, no encendáis la luz si escucháis ruidos. Hasta el siguiente programa. Las noches de la Biblioteca de Bainbridge.